Vamos a desmentir este mito de una vez. No es cierto que necesites una cuenta bancaria llena de dinero para iniciar tu propósito de invertir. En realidad, una sólida cartera de inversión se puede lograr con poco dinero. Lo que sí es cierto es que necesitas prepararte para hacerlo de la manera correcta. Así que deberás llevar a cabo algunos pasos que te ayudarán a poner en orden tu vida financiera y te prepararán para invertir con el dinero que tengas a tu alcance. ¿No sabes en qué empezar a invertir con poco dinero? ¿Quieres recomendaciones de cómo hacerlo y dónde? Quédate hasta el final de este video para darte sugerencias valiosas, partiendo por algunos consejos primordiales para invertir con poco dinero, hasta cómo hacerlo y dónde. Primero que todo, debes considerar que siempre existe un componente de incertidumbre, pues todas las inversiones corren ciertos tipos de riesgo. Sin embargo, sí es posible reducirlo, sobre todo eligiendo productos de bajo riesgo o aminorarlo con estrategias de diversificación que busquen que cuando una inversión no vaya tan bien, las otras puedan generar rendimientos. Ya sea que quieras realizar una pequeña o gran inversión de bajo, moderado o alto riesgo, estos son algunos pasos que orientarán tu plan por el mejor camino. Toma el control de tus deudas. Paga primero tus deudas con las tasas de interés más altas. Piensa en el nivel de riesgo que estarías dispuesto a asumir a la hora de invertir y establece un límite de pérdida con el que te sientas cómodo. Ten en cuenta que esto puede cambiar con el paso del tiempo. Busca continuamente mejores opciones de inversión a medida que tu capital empiece a crecer. Así que es momento de que conozcas algunas recomendaciones en las que puedes invertir con poco dinero y generar ganancias. Negocios de baja inversión. Hoy en día no necesitas mucho dinero para crear un negocio rentable y tampoco hace falta que tengas habilidades muy especializadas. Si lo tuyo no son las inversiones con entidades financieras, te tenemos otra idea. ¿Qué te parecería implementar un negocio que requiera poca inversión con el cual puedas ganar dinero extra o independizarte? Te compartimos entonces una corta lista de negocios que puedes implementar con poco capital y que generarán buena rentabilidad. Venta de ropa para públicos específicos. Puede ser ropa para embarazadas, deportistas, niños o bebés. Elige un nicho específico y dedícate a la venta de estos productos. Ten en cuenta que también puedes vender ropa por catálogo de distintas marcas reconocidas y posicionadas que se encuentren en tu ciudad o país de residencia. Negocio de comida. Puedes pensar en abrir un punto de comidas rápidas, una cafetería o un bar, ya que son negocios en expansión pero con competencia. Así que ya está en ti hacer inicialmente una investigación del mercado y sobre todo ofrecer un valor agregado para fidelizar a tus posibles clientes. También vender comida casera de calidad a domicilio es un negocio siempre vigente. Lo mejor es que no necesitarás invertir en el montaje de un restaurante ni contar con un gran equipo. Si tu negocio empieza a crecer, probablemente tendrás que contratar a personal, pero puedes empezar cocinando por tu cuenta y realizando las entregas o trabajar con empresas como Uber Eats. La venta de maquillaje o productos para el cuidado de la piel resulta ser un negocio escalable y con buen margen de ganancias. También puedes ofrecer servicios relacionados como peluquería, masajes o manicura si tienes esas habilidades. Este tipo de negocios siguen en crecimiento, así que aprovecha si esto te llama la atención. Venta de accesorios para mujer o bisutería. Este tipo de negocios es bastante rentable y escalable con el tiempo, tanto como si eres bueno o buena diseñando tus propias creaciones de collares, aretes o pulseras, o viendo oportunidades comprando producto terminado para revender. Si te gustan las ventas o siempre has querido tener tu propio negocio con buen margen de ganancias, estas opciones que te compartimos son un gran comienzo. Actualmente puedes encontrar productos de alta demanda y de todo tipo a precios competitivos cuando compras al por mayor. Pero si lo tuyo no son las ventas, puedes obtener ganancias de tus conocimientos y habilidades ofreciendo servicios de cuidado para niños y mascotas, también dar talleres, capacitaciones o crear tutoriales en plataformas digitales. Así que busca siempre otras formas, explota tu creatividad y talento. Como recomendación, puedes vender tus productos y ofrecer tus servicios utilizando la herramienta de Facebook Marketplace para maximizar tus posibilidades. Dicha herramienta tiene muchos puntos positivos para escalar tu negocio y es un buen lugar para emprender en el mundo digital, ya que te permite reducir costos, riesgos y tiempo. Entre sus ventajas están la fácil gestión de mensajes, la facilidad de interacción, es gratis y la exposición que puedes tener en esta plataforma es alta.
estas opciones podrán ayudarte a tener más ingresos, sobre todo si no tienes muy claro cómo empezar a invertir con poco dinero. Los fondos mutuos. Básicamente un fondo mutuo es una sociedad de inversión abierta, la cual recibe dinero de todos los inversionistas interesados para invertir estos recursos y obtener una rentabilidad y luego repartirla entre esas personas que realizaron su inversión. Con los fondos mutuos puedes invertir en distintos instrumentos financieros de manera sencilla. Esto hace que tu dinero se diversifique con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad en el largo plazo que si lo hicieras con un ahorro tradicional. Estos se pueden adquirir a través de instituciones financieras o aplicaciones móviles de inversión, donde se puede participar con montos relativamente bajos y son administrados por profesionales con larga trayectoria en el mercado. Dentro de los más comunes y utilizados se encuentran el de renta fija, ideal para ese inversor conservador, los cuales están representados principalmente en títulos valores como bonos del gobierno. Además, tienen como característica ofrecer al inversionista un flujo constante de renta, pero asimismo obteniendo rendimientos más bajos. Por otro lado, están los de renta variable, que se destinan a un perfil de inversor más orientado al riesgo. Los activos de renta variable son acciones de empresas o sociedades que pueden o no cotizar en bolsa y al tener una mayor volatilidad permiten obtener mayores ganancias. Teniendo claro lo anterior, la mejor manera de reducir o manejar el riesgo es a través de la diversificación, es decir, no poniendo todos los huevos en una misma canasta. Una forma de diversificar las inversiones es construyendo un portafolio mixto que combine ambos tipos de inversiones. Esto resulta ideal para los inversionistas moderados y para quienes no quieren arriesgar ni mucho ni poco. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de inversión es más conveniente? Todo depende del riesgo que estemos dispuestos a asumir, así como de nuestros objetivos de inversión y las estrategias que llevemos a cabo para cumplirlos. En otras palabras, la elección depende de tus necesidades como inversionista. Eso es algo que debes tener muy en cuenta. Ahorro fijo con los CDT, CDAT en el caso de Colombia y los CETES si estás en México. En muchas ocasiones, el miedo a la inversión puede llevar a guardar los ahorros en cuentas o depósitos, la cual es una opción segura, pero con un rendimiento nulo. Esto quiere decir que no existe la opción de perder ese dinero, pero tampoco de ganar más con él. Sin embargo, hay un producto financiero denominado CDT, Certificado de Depósito a Término, que es un tipo de inversión de bajo riesgo en la que entregas un capital al banco, por ejemplo, a un término definido mayor a un mes y a una tasa de interés previamente acordada que es fija y garantizada sin importar los movimientos del mercado. Al final de este plazo, el banco debe devolverte el capital que invertiste y los intereses pactados. Estos últimos serán tu rentabilidad. Al momento de elegir dicha inversión, se debe tener en cuenta el plazo, por lo que es importante mirar un término de tiempo que se adapte a tus necesidades y objetivos. Esto te permite establecer una fecha específica en la que depositarás el dinero. En la actualidad existen diferentes tipos de plataformas digitales de inversión donde puedes verificar cuál es la tasa de rentabilidad más conveniente que entregan los CDTs si estás en Colombia. Entre ellas están Tiva, Compara Bien, Mejor CDT y las plataformas propias de las mismas entidades financieras. Por otro lado está el certificado de depósito de ahorro a término fijo, CDAT, que se ha convertido en ese instrumento que ayuda a mejorar tus finanzas, no solo con mejores tasas de rentabilidad, sino también permitiéndole a muchos la oportunidad de realizar sus inversiones. Además, no tendrás que hacer pagos de cuota de manejo y si eres de los que se gasta los ahorros, con el CDAT no tendrás acceso al monto mientras no se cumpla el plazo establecido. Cabe mencionar que distintas entidades financieras te ofrecen la posibilidad de abrir un CDAT de forma virtual, ofreciéndote herramientas de simulación para que formalices la adquisición de dicho producto. ¿Cuál es la diferencia entre CDT y el CDAT? Ambos recursos tienen como finalidad invertir, ahorrar y generar intereses a un plazo considerable. Estas son las diferencias entre ambas herramientas para que puedas distinguir cuál se adapta a tu conveniencia. Los CDT son a largo plazo con un término mínimo de 30 días y son negociables, a diferencia de los CDAT, que están a término fijo. Por lo tanto, no se puede negociar ni fraccionar. Con los CDT encontramos varios tipos, los que nos brindan varias opciones, mientras que con los CDAT es una sola opción más básica. En relación a los CETES o los certificados de la tesorería de la Federación emitidos en México, básicamente
que son pagarés que emite el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo que generan rendimientos a quienes invierten en ellos. Para invertir en los certificados de la tesorería de la Federación no se necesitan grandes cantidades y no generan cobro de ningún tipo de comisiones, con la finalidad de fomentar el ahorro e inversión entre la población mexicana. No debes olvidar que en el mundo de las inversiones existe una regla muy importante, la cual dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, por lo que debes saber que al invertir en CETES obtendrás poco pero seguro. Si deseas invertir en esta herramienta financiera, puedes averiguar con CETES Directo, que es una plataforma en internet para que cualquier persona pueda adquirir valores gubernamentales sin la intermediación de la banca u otras instituciones. Indaga más al respecto si te encuentras interesado en esta herramienta de inversión. Invierte en acciones con dividendos. Las empresas estables que tienen un buen rendimiento de forma regular suelen ofrecer dividendos a sus accionistas. Incluso si solo compras una acción, si paga dividendos, podrás volver a invertirlos para comprar más acciones. La compra de acciones para obtener dividendos puede considerarse como una forma de inversión conservadora. Esto se debe a que las empresas que reparten dividendos pagan a sus accionistas un porcentaje cada cierto tiempo, puede ser trimestral, semestral o anual, por lo que el accionista obtiene beneficios solo por tener las acciones sin hacer nada más. Generalmente las empresas con esta modalidad de reparto de beneficios generan una rentabilidad que está entre el 2% y el 10% en función de las compañías encargadas de repartirlo. En la inversión por dividendos, la clave está en comprar acciones y mantenerse para ir recibiendo periódicamente los dividendos que reparten estas compañías. Cabe destacar que cualquier inversión en bolsa lleva consigo el riesgo de que caigan las acciones. Sin embargo, las empresas que tienen un largo historial de repartir dividendos suelen ser empresas con un perfil solvente y con negocios bien establecidos. ¿Es aconsejable invertir solo en acciones por dividendos? Una de las recomendaciones más frecuentes de los grandes inversionistas es la de diversificar nuestro portafolio de inversión. La clave de obtener buenas ganancias y mantener el riesgo controlado es invertir en diversos sectores y tipos de industrias, usando diferentes estrategias de inversión a largo plazo. En definitiva, la inversión en dividendos es una de las opciones más interesantes a la hora de recibir ingresos pasivos. Una de las formas de invertir en dividendos y comprar acciones de una compañía es a través de un broker online como eToro, o cualquiera que se ajuste a lo que buscas y haga compraventa de las acciones que necesitas. Es probable que tu propio banco tenga un broker. En ese caso, debes comparar las tarifas que te ofrecen para operar con otros brokers online. Invierte en tu propio desarrollo personal. Sin lugar a dudas, esta es una forma de inversión con el potencial de proporcionarte unos fantásticos beneficios. Si hablamos de invertir en bolsa, quizá haya operaciones arriesgadas que deberías evitar, pero cuando nos referimos al desarrollo personal, la inversión es segura. Lo que has adquirido no se evalúa ni pierde interés con el tiempo. Son capacidades y habilidades que permanecerán contigo para toda la vida y que te ayudarán a creer más en ti. Eso sí, para crecer como persona necesitas un plan que te permita profundizar en tu autoconocimiento e ir avanzando en el camino. Y cuando hablamos de planificar, nos referimos a idear más ejecutar. Aunque lo primero es tener claro de qué manera deseas crecer. Las posibilidades son infinitas y necesitas especificar cuál es tu prioridad en este instante y en qué áreas te has propuesto crecer. Una vez lo tengas claro, se debe tomar acción. Una frase que siempre utilizamos en este canal, porque sin acción no hay movimiento ni mejora personal relevante. Así que es hora de decidir qué harás para llegar al punto de destino. La clave está en plantear pequeñas metas medibles, registrar y celebrar cada progreso con regularidad. Tampoco dudes en buscar ayuda e inspiración de personas que te aporten valor. Y por supuesto, rectifica siempre que lo consideres necesario y adapta el proceso a tu personalidad y tu situación presente. Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.